Gloria, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga los hermanos y amigos en esta preciosa hora. Nuestro hermano Pedro Mateo, en vivo y en directo. La programación Pisando Terreno. Dios te bendiga, hermano Pedro. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos aquellos que están en sintonía de su programación Pisando Terreno y de su radio Oasis de Vida. Estamos más que bendecidos de parte de Dios de poder compartir la grandeza y la maravilla y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para esto nos ha llamado Dios, para testificar del poder y de la gloria la cual Él tiene para aquellos que quieren recibir la salvación. Un día cuando el Señor venga y levante a su iglesia, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los obreros, a todos los compañeros de milicia, al igual nuestros hermanos colaboradores, los cuales están llevando el Evangelio a las naciones a través de estos medios, o aquellos también que están en otros niveles misioneros y llevando el Evangelio. También los saludamos, los amamos en el nombre de Jesús y estamos orando uno por los otros para que el Señor nos siga dando fuerza, para que el Señor nos provee lo que necesitamos para seguir expandiendo lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a los hermanos en Seattle, Washington, a todos aquellos que siempre están ahí pendientes de la programación, la cual no conozco, no sé, pero el Señor lo conoce y siempre están apoyando, siempre están ahí viendo las programaciones después, otros la escuchan en vivo. Gracias por su apoyo, les pedimos la oración, les pedimos que siempre estén ahí orando por nosotros, al igual yo oro por ustedes. Para eso nos ha llamado Dios, para andar en unidad y para trabajar para el reino y que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo. Así que le pedimos siempre la oración, le pedimos siempre que estén ahí pendiente con lo que es la voluntad de Dios, porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros, Dios siempre tiene una palabra para nosotros y para aquellos que andan en tiniebla, para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que andan perdidos, para que entiendan y conozcan que hay un Dios que los ama. También quiero saludar a la hermana Lisette López, la cual dijo que hoy iba a estar en sintonía también de la programación Pisando Terreno por aquí, por Postreros Tiempos, una hermana la cual vive siguiendo y escuchando las programaciones y escuchando la palabra de Dios. Los saludamos, al igual a todos los hermanos en Seattle, a Luis Martínez, Nelly Cepeda, Pedro Bolaño, la hermana Nelly, Isabel Hernández y nuestro hermano José Rolón ahí en Springfield. Y los hermanos que ahora acabaron de salir de la radio, el varón de Dios, que Dios me lo hizo bien bonito, al hermano Carlos Quiñones, al pastor Méndez y a todos aquellos que siempre están ahí en sintonía, que siempre están trabajando con esta radio y están trabajando para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer la palabra en 2 Corintios. Vamos a considerar los versículos del 14 al 17. 2 Corintios, del verso 14 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en lo que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, hoy en el nombre de Jesús, todo lo que se vaya a hacer en este momento, Padre mío, sea de acuerdo a tu voluntad. Nada que no venga de ti, permita que salga de mí, amado Dios. Que seas tú poniendo carbón encendido en mis labios, Santo Jesús, para así glorificar tu santo nombre a las naciones y aquellos que se encuentran en necesidad. Que hoy tu palabra sea olor fragante a sus oídos y hoy puedan darle, Padre mío, su corazón a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ser salvados de las tinieblas y puedan venir a la luz y entender que hay un Cristo que lo ama y un Cristo que ha pagado el precio por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es 2 preguntas. ¿Eres olor de vida o eres
olor de muerte. ¿Eres olor de vida o eres olor de muerte? Aquí en la palabra segunda de Corintios, el tema que le pusieron, aquellos que traducen la Biblia del griego al español, donde van dividiendo en contexto los teólogos y los maestros, le ponen sus títulos porque van de acuerdo al contexto de lo que se está leyendo la palabra. Y ellos le pusieron triunfante en Cristo. Por aquí, en el versículo 15, dice la Biblia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva. La Biblia nos enseña, a través del testimonio de Pablo, hablándole a los corintios, las cuales estaban llenos de todos los dones que el Señor tiene para la iglesia, las cuales no estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y habían algunos que se habían entrado a tratar de corromper a la iglesia del Señor en los Corintios. Y Pablo, en su segunda carta, le habla de una manera más profunda de la cual él le había hablado en la primera carta. Porque ellos todavía no estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo le estaba dando a entender a ellos que él perdonaba algunas cosas que hicieron contra él, algunas palabras que hablaron contra él, y así da testimonio de cómo él caminaba llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo lo que le está dando a entender a ellos, y no están dando a entender a nosotros, como siervos de Dios, como iglesia de Dios, de que no importan las tribulaciones, no importan las pruebas, no importan los ataques, no importa cómo el enemigo se levante, el Señor nos llevará de triunfo en triunfo en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestra obediencia, y a través de nosotros seguir caminando y obedeciendo al Señor, vamos a dar a entender el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos estamos manteniendo firmes en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la persecución, cuando nos levantan falsas acusaciones, cuando el enemigo nos ataca. Porque eso es lo que está hablando Pablo. Por eso él está hablando en el verso 14 al 17, lo que está diciendo. Porque algunos estaban causando tristeza a él y hablando cosas que no debían de hablar de él, porque él hacía la voluntad de Dios. Así nosotros vamos a ser perseguidos. Así nosotros vamos también a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar acusaciones. Pero depende cómo tú camines, depende cómo tú actúes caminando con Dios, va a ser olor de vida o olor de muerte. Y por eso hoy el Señor nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Eres olor de vida o eres olor de muerte? Y te lo va el Señor a enseñar y a indicar aquí en estos versículos, las cuales estamos leyendo en este momento. Y la razón la cual Dios está hablando esta palabra hoy a nuestros corazones, porque el Señor quiere ser a través de nosotros ese olor fragante a tantas almas que están perdidas, a tantas almas que están sumergidas en el pecado. Dios lo quiere libertar, Dios lo quiere salvar, y por eso que el Señor quiere que nosotros seamos olor de vida. En lo espiritual es llevar el mensaje de salvación,
que lo que salga de nuestros labios sea la verdad y la palabra de Dios, el conocimiento, la palabra de ciencia, la palabra de sanidad, la palabra de liberación, la palabra la cual liberta las almas, que es la palabra de Dios, y no palabra de muerte. ¿Cuál es la palabra de muerte? Lo que dice el verso 17. Aquello que medran falsificando la palabra de Dios. Esos son lo que son olor de muerte. Aquellos que están usando la palabra de una manera errónea para obtener lo que ellos quieren. Por eso el Señor dice, ¿eres olor de vida o eres olor de muerte? Delante de la presencia de Dios. Hoy está en ti y está en mí escoger qué seremos para el Señor. ¿Olor de vida o olor de muerte? Esto es serio. Y esta es una palabra la cual no se va a predicar bajo emoción, ni se va a gritar, sino para que pueda entender lo que hoy el Señor quiere que tú entiendas. Él quiere que tú seas olor de vida, porque no está hueliendo bien delante de Dios. No están dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquellos que son olor de muerte, porque no tienen a Cristo Jesús, porque han sido engañados por el enemigo. Hoy Jesús quiere que sea olor de vida. Tú puedes ser olor de vida. Hoy, cuando el Señor te lave con su sangre, va a oler la vida. Volvemos en un minuto. La persona que llamó ha colgado. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora. Saludamos a los pastores, ministros, saludamos al pueblo del Señor y como siempre decimos, aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, Esta noche Cristo está a tu disposición. Bendito el nombre del Señor. Si todavía tú no has recibido a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, nos puedes llamar al 781-480-3718. 781-480-3718. Bendito Dios. Estamos transmitiendo en esta preciosa hora en vivo y en directo. Puede que también usted escuche este programa grabado. Y si estás escuchando este programa en otro día, en otro horario, bendito el nombre del Señor, puede llamar al 781-808-4080. Amén. 781-808-4080. También nos puede llamar a vía WhatsApp, la aplicación de WhatsApp. A esos números estaremos orando por ti. Estaremos haciendo, bendito el nombre del Señor, esa oración para que usted reciba a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Amén. Tenemos nuestro hermano Pedro Mateo ya en línea. Continuamos con la programación Pisando Terreno. Dios te bendiga y saludamos a los pastores locales y a aquellos que nos escuchan a la distancia. También allá en Argentina, los hermanos y amigos. Dios les bendiga. Continuamos, hermano Mateo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es nuestro Dios. Saludamos también a todos los hermanos, como hablaba el pastor, que están en sintonía, y aquellos que se sintonizarán más adelante, van a ponerse sintonía más adelante, perdón. Los saludamos y los amamos en el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere que seamos olor de vida y no olor de muerte. El verso 15 de 2 de Corintios, capítulo 2, dice la Biblia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva. Pablo estaba hablando, dando testimonio de la obra y del ministerio, la cual Dios había puesto en sus manos. ¿De qué él era? Olor grato, olor de Cristo, para aquellos que se salvan, para aquellos que andaban de acuerdo a la verdad, de aquellos que predicaban el Evangelio, aquellos que aceptaban la exhortación y la enseñanza del Señor. Aquellos que no querían que se le llevara una palabra fácil, una palabra de mentira, una palabra de ¿cómo se dice? Como hoy hablamos hoy en día, una palabra tibia, nada más pasándole pañito caliente o pasándole la mano, sino la verdad de Dios. Y por esto Pablo está dando testimonio, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan, en aquellos que han recibido el mensaje y entienden que necesitamos un Salvador.
que es nuestro Señor Jesucristo, que en verdad éramos personas dignos de muerte, y por el Evangelio hemos sido salvados. Oh, alma mía, alaba a Dios. Y en lo que se pierden, dice Pablo ahí mismo en el versículo 15, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y en lo que se pierde, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Está Pablo dividiendo, separando aquello, como habla Santiago, si un hermano se ha apartado de la verdad, se ha estableado de la verdad, y uno de nosotros lo hace volver, sepa que ha salvado un alma de la muerte. Pablo está separando aquello que eran olor de vida y vinieron a ser olor de muerte, de que para ello, alma mía, alaba a Dios, había condenación solo porque no recibían el mensaje de vida. Y porque ya ellos estaban corrompidos, se habían apartado de la verdad, como se apartaron los fariseos, los religiosos y muchos falsos maestros, ya para ellos la palabra de verdad, la palabra de Dios, era olor de muerte, o palabra para muerte. ¿Por qué? Porque decían que sabían, decían que conocían, pero no recibían y estaban rebeldes a la exhortación y a la palabra de Dios. ¿Eres olor de vida o eres olor de muerte? Está en nosotros escoger lo que Dios trae a nuestra vida. Examinar, como dice Pablo aquí mismo en 2 Corintios capítulo 13, examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Olor de muerte o olor de vida? Por esto la palabra dice, y en lo que se pierde, y en lo que se pierde, aquellos que se separan de la verdad de Dios, aquellos que se corrompen del camino de Dios, aquellos que dejan de obedecer la palabra de Dios, y en lo que se pierde. Más para los que se salvan es olor de vida, pero para los que se pierden es para muerte. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. Ahora aquí está la llave del mensaje y de lo que Dios quiere hablar hoy. El versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romano 16. Vamos para Romano 16. Esto es lo que Pablo está diciendo. Romano 16, versículo 17. Voy a leer hasta el verso 20. Estos son los engañadores. Estos son lo que Pablo dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Coma, ahí tiene una coma. Y aquí en Romano, Pablo da un detalle de aquellos que están falsificando la palabra de Dios. Romano 16, versos 17 al 20. ¿Eres olor de vida o olor de muerte? ¿Para qué tú estás usando la palabra de Dios? Amigos que me escuchan en esta hora, hoy Dios quiere que tú seas olor de vida. Porque si no tienes a Cristo Jesús y has sido engañado por la religión, has sido engañado por un falso profeta, por aquellos engañadores que andan haciendo lo que hacen por obtener riqueza o dinero o fama o placer, I don't know, solo Dios lo sabe. Para ellos también hay salvación y para ti, amigo, también hay salvación. Para que venga a ser olor de vida. Porque aquellos que se apartan de la verdad, aquellos que se pierden de la verdad, son olor de muerte para muerte. Es decir, para el juicio
del trono blanco, la cual será la muerte segunda y el castigo eterno. De ahí te quiere salvar el Señor. Romanos 16, verso 17. Voy a leer talmente. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo, dándole los saludos y las exhortaciones final cuando escribió esta carta a los romanos, identificándole aquellos que andaban detrás de su propio bien, aquellos que lo que andaban detrás era del dinero, trabajando para su propio bien, tratando de apartar a muchos de la verdad. Y Pablo le decía que se apartaran ellos, los que conocían la verdad, los romanos, los que estaban firmes, los que eran olor de vida, que se apartaran de estas personas. Y aquellos que eran olor de muerte, de aquellos que no andaban llevando el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era olor de vida o era olor de muerte? Segunda de Corintios, ahí mismo, capítulo 11, lo que hemos venido hablando sobre cómo el enemigo se disfraza y quiere engañar a las almas escogidas de Dios. Dice Pablo ahí mismo en los Corintios que él sigue exhortando, porque los corintios estaban siendo, o estaba tratando el enemigo de contaminarlo. Pablo le escribe dándole a entender quién es Dios y cómo opera el enemigo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Y recuerden que estamos hablando del capítulo 2, versículo 17, donde Pablo dice que hay muchos que son olor de vida y hay otros que son olor de muerte. Y el versículo 17 dice, de segunda de Corintios capítulo 2, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay una coma. Estamos hablando todavía de esa línea, antes de terminarse el verso, sobre aquellos que medran falsificando la palabra de Dios, que lo vimos en Romanos 16, versículo 17 al 20, porque ellos estaban tratando de buscar su propio bien, buscar dinero para satisfacer sus deseos, estaban hablando cosas que no eran de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice ahí, en Romanos 16, y le dice a ellos, aquellos que andaban en la verdad, aquellos que eran olor de vida, que se separaran de ellos, como Dios hoy le está hablando a algunos que están escuchando en esta hora. Y aquí, segunda de Corintios, capítulo 11, el Espíritu Santo sigue y dando a entender, sigue hablando a nuestro corazón y dándonos a entender cómo operan estas personas. Aquellos que falsifican la palabra, aquellos que medran la palabra, es decir, que la aumentan o que le quitan para obtener lo que ellos quieren. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 y verso 15, dice así, del 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuánto hoy no estamos escuchando en estos tiempos una lluvia de apóstoles? Que apóstol fulano, que apóstol que si yo qué, que apóstol que si yo cuándo. Yo no lo he visto, pero lo escucho, veo los programas cristianos, oigo algunos programas en la radio y escucho tanta vanagloria y tanto bla bla bla, y cuando ellos están hablando que los hermanos dan testimonio, hablan más de ellos que de Cristo. Yo digo, Señor, ten misericordia. ¿Quiénes son esta gente? Si esta gente no han salvado a nadie, si esta gente no ha hecho ningún milagro, quien ha hecho el milagro eres tú, amado Dios.
Y ellos recibiendo gloria y dándose popa y haciendo apoyme, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Señor. Alma mía, alaba a Dios. ¿Era olor de muerte o era olor de vida? Y dice la Biblia, en el versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 11, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos fraudulentos, estos falsos apóstoles, estos falsos ministros, hablan tan elocuentes y con tanta filosofía y con tanta palabrería que duermen a cualquiera. Le sacan todo el chelito que tienen en la cartera de ofrenda hablándole en burla. Porque son obreros fraudulentos, los que andan buscando para el vientre. Aquí en Potreros Tiempos hablamos la verdad de Dios. Esta radio el Señor la ha escogido para evangelizar con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se le está tirando a hombres ni a ministros. Aquí se le está tirando a quien Dios nos mandó a tirarle. Aquí se está exponiendo a quien Dios nos mandó a exponer, a Satanás y a sus demonios. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Dios le está dando a entender y le están dando un diagnóstico a aquello que el enemigo está usando para hacer su fechoría. Dios te está dando un diagnóstico de tu enfermedad y de la peste que tiene encima, es decir, el olor de muerte, esa peste que tú tienes encima. El Señor te quiere lavar, te quiere transformar y quiere que tú seas olor de vida, que lleve la verdad de Dios, que no engañe con la palabra de Dios, que no ande buscando tu propio bien, sino la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios. Sí, aquellos que el enemigo está usando como instrumento, como ministro, a falsos apóstoles, que apestan delante de Dios por su mentira, su falsedad y su hipocresía. Alma mía, alaba a Dios. También a ti el Señor te quiere transformar, también a ti el Señor te quiere salvar, también a ti con la sangre del Cordero, Él te quiere lavar para que venga ese olor fragante delante de Dios, para que venga ese aroma delante de Dios, para que venga ese olor de vida hacia las armas. A ti también te está hablando Dios. ¿Eres olor de muerte o eres olor de vida? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, está hablando Pablo, ¿los ministros de quién? Si leímos en contexto, pueblo, que está escuchando, pastor, ministro, obrero, predicador, evangelista, todos aquellos que están escuchando, que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Si leemos en contexto, y de acuerdo a esta palabra, que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo, a los Corintios, la confirma con Juan 8:44. La palabra de Dios no necesita interpretación. La palabra de Dios está interpretada. No hay que buscar comentarios ni teólogos. Tú lo que necesitas es el Espíritu Santo y un corazón disponible a servirle a Dios, y un corazón dispuesto a buscar la verdad de Dios, y un corazón dispuesto a ser siervo del Señor para llevar la palabra de Dios. Y vas a entender que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo no está hablando del mismo ni de su propio conocimiento, sino que Pablo está confirmando, o el Espíritu Santo está confirmando a través de Pablo, de que Satanás tiene ministro también. Jesús dijo en Juan 8:44 a los fariseos que se decían ser ministros del Señor, que iban de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús le dijo: vuestro padre es el diablo, y la obra de su padre que ustedes hacen. Él ha sido un mentiroso y siempre ha sido un mentiroso, y él no puede hablar verdad porque es el padre de la mentira. Entonces Pablo aquí está otra vez confirmando lo que ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le había hablado a los religiosos, a los falsos maestros, aquellos que se decían ser de Dios, pero eran olor de muerte. Por eso dice el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquellos que falsifican la palabra de Dios, como dice Pablo en el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
Estos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, lo que están es falsificando la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios es verdadera, sino es que ellos la tuercen para su propio beneficio. Porque ellos andan de acuerdo a sus obras y no a la obra de Dios. Estos son los que son olor de muerte. Si el Espíritu Santo te está dando convicción en tu corazón, dándote a entender cómo tú estás caminando, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponerte a cuenta con el Señor Jesucristo para que sea olor de vida. Porque el Señor nos ama. Y por una razón el Señor está enviando esta palabra a nuestros oídos. Y estos mensajes no son muy comunes, no son muy recibidos. Muchos cambian la radio. Muchos quieren una... mucha bulla, y mucha emoción. Pero cuando se le está trayendo una palabra, donde el Señor le está dando a entender, donde el Señor está dando a conocer, cómo hoy hay muchos falsos ministros que están buscando su propio beneficio y no haciendo la voluntad de Dios. No son muy bien recibidos, pero gloria a Dios. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Aquí estamos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos para decirte que Jesús quiere que sea olor de vida y no olor de muerte. Si anda de acuerdo a estos apóstoles, estos ministros fraudulentos, que andan de acuerdo a su propia obra, hoy es el día de salvación. Porque el Señor te quiere salvar. Volvemos un minuto para concluir porque el tiempo avanza. Para programar en este ministerio, llámanos al 781-808-4080. Repito el número telefónico, 781-808-4080, o visita apostrerostiempos.org y pulsa en contacto. Muchas gracias por sintonizarse a Radio Postreros Tiempos, la radio de los últimos tiempos. Presos y libres en Cristo, la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro Mateo, sábado a las 7 de la noche, hora local de aquí de Boston, Massachusetts, desde Concord a las Naciones, con nuestro hermano Pedro Mateo, Pisando Terreno. Sábados a las 7 de la noche, hora local de Boston, Massachusetts, y desde Concord, Massachusetts, a las Naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los invitamos sábados a las 7 de la noche con nuestro hermano Pedro Mateo, la programación Pisando Terreno. Presos, pero libres en Cristo. Desde la prisión en Concord, Massachusetts, predica nuestro hermano Pedro Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo. Dios te bendiga, siervo. Adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pudimos ver aquellos que son falsos ministros, aquellos que operan bajo el dominio y el control del mismo diablo, dice la palabra de Dios, donde nos enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde Satanás tiene ministros que aparentan ser ministros de justicia. Pero su plan es andar de acuerdo a su propia obra. Hoy leímos donde Pablo le dice a los corintios, donde nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministro del Señor, olor fragante en Cristo Jesús. El final del versículo 17, voy a leerlo nuevamente y lo voy a terminar ahora para que entendamos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Voy a leerlo otra vez. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hoy Jesús te dice que te ama. Así como Pablo hablaba la palabra de Dios con sinceridad delante de nuestro Dios, así hoy se te habla la palabra de Dios con sinceridad delante de nuestro Dios. Que el Señor te quiere salvar, que el Señor te quiere transformar, que el Señor quiere que sea olor fragante de vida delante de la presencia de Dios. ¿Cómo yo vengo a ser olor fragante de vida delante de la presencia de Dios? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, arrepintiéndote de tu maldad y de tu pecado, saliendo de las tinieblas y viniendo a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios, ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que seamos olor fragante delante de Él. Y de la única manera que tú puedes ser olor fragante delante de Dios es siendo lavado con la sangre del Cordero de Dios. Siendo santificado, justificado y liberado con la sangre del Cordero de Dios, la cual está fluyendo para todo aquel que hoy quiere ser salvo, para todo aquel que hoy quiere ser olor fragante delante de Dios, y no un falso, no un hijo del enemigo, no uno que anda en la mentira, en la hipocresía, en la falsedad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú puedes ser olor fragante delante de Dios, puede ser olor de vida delante de Dios y no olor de muerte. Por eso el tema de hoy son dos preguntas. ¿Qué eres? ¿Eres olor de vida o eres olor de muerte? Yo andaba con la peste de la muerte y la muerte encima de mi vida, pero Jesucristo vino y me salvó. Jesucristo me ha transformado, Jesucristo me ha salvado, Jesucristo me ha lavado. Hoy soy olor fragante delante de Dios, no por mi obra, no por mí, no por lo que yo he hecho, sino por lo que mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Señor Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él me lavó, Él me limpió, Él me ha transformado para ser una nueva criatura. Y hoy, a través de Jesucristo, de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, hoy delante de Dios soy olor fragante, aroma buena a nuestro Señor Jesucristo, a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque ha aceptado, ha reconocido quién era y ahora quién soy por mi Señor Jesucristo. Solo por Él soy un hijo de Dios. Sin Él no podía ser hijo de Dios. Pero a través del sacrificio y lo que hizo en la cruz del Calvario, hoy a todo aquel que cree en su nombre, dice Juan capítulo 1 verso 12, el Señor le da la potestad de ser hijo de Dios, aquel que cree en su nombre. Hoy quieres ser olor fragante delante de Dios, acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Aquellos que se han desviado, aquellos que andan de acuerdo a su voluntad, una palabra Dios te está dando. Te está diciendo que no te dejes llevar de la obra del enemigo, de los pensamientos, de las maquinaciones, de la falsa profecía, de aquellos que llevan las palabras desviadas, aquellos que lo que están cambiando hoy en día el evangelio para atraer a más personas, para que las iglesias se llenen, aceptando tantas cosas que son desagradables delante de Dios. Tú las sabes y no tengo que mencionar el nombre, alma mía, alaba a Dios. Tú sabes cuáles son las cosas que Dios desecha, tú sabes las cosas que son olor de muerte delante de Dios, que es el pecado, el alcohol, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas que son desagradables delante de Dios. Todo eso es olor de muerte delante de Dios, pero hay muchos falsos ministros que hoy están diciendo que eso es de Dios y lo están aceptando supuestamente en la casa de Dios, y esos son los que son para muerte. Para ellos, cuando tú le llevas la verdad, es olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque no la reciben, la rechazan y se ponen rebeldes, y para ellos es olor de muerte para muerte, porque no están recibiendo la verdad de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que tú escuches en esta hora. Él quiere salvarte, Él quiere que tú seas olor de vida, que reciba la palabra de Dios, que te arrepientes y te pongas cuenta con Dios y venga a ser olor fragante delante de Dios. Eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios, que salieran de la vida que ellos estaban tratando de meterse, donde ya Dios lo había sacado, con la corrupción que algunos querían entrar, emborrachándose, haciendo maldad, no perdonándose, discutiendo, haciendo cuanta cosa. Alma mía, alaba a Dios, levantándole falso testimonio a Pablo, cuántas
cosas no estaban haciendo, pero como Pablo era un ministro del Señor, como era olor fragante delante de Dios en Cristo Jesús, él le enseñaba, él tomaba el tiempo para ser inspirado por el Espíritu Santo, para darle palabra de vida, para darle palabra de aliento, para darle palabra de liberación. Y por eso Pablo era olor de vida, olor grato delante de Dios por Cristo Jesús, porque era inspirado y obediente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo cuando le indicaba qué hacer y qué decir a aquellos que se encontraban en tinieblas. Y por eso Pablo era olor de vida, olor fragante delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Alma mía, alaba a Dios. Hay mucha maldad, hay muchas tinieblas. El enemigo está cautivando a las almas de una manera que si no andamos en obediencia a Dios, nunca serán libertadas. Nunca esas almas serán olor fragante delante de Dios, sino que van a ser olor de muerte, porque están sumergidas en el pecado. Pero Dios hoy nos ha dado la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que esas personas vengan a ser olor fragante delante de Dios. ¿Y cómo ellos lo pueden ser? Como dije ahorita, siendo lavados con la sangre del Cordero. ¿Usted sabe cómo usted llega? Para que pueda entenderme, voy a hacerle aquí una historia para que pueda entender lo que hoy el Señor nos quiere dar. Cuando nosotros estamos en un basurero, buscando o limpiando o quitando, y nos estamos sumergiendo o ahí entre medio de la basura que lleva tiempo ahí. Cuando usted termina de sacar todas esas cosas y de mover todas esas cosas, usted de ahí no sale con un buen olor, porque está bregando con basura, con cosas podridas, con cosas que llevan tiempo ahí pudriéndose. Cuando usted sale de ahí, usted no sale con un buen olor. Así somos tú y yo cuando estamos sumergidos en el pecado, que llevamos mucho tiempo en el pecado. Delante de Dios no tenemos un buen olor. No somos olor fragante delante de Dios, porque hemos estado mucho tiempo envueltos en el pecado. Hemos estado en un lugar donde no debíamos de estar. ¿Y cómo nosotros podemos ser olor fragante delante de Dios? Nuevamente, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole a Dios que nos lave, que nos limpie, para llegar delante de la presencia de Dios. En lo humano, usted para quitarse esa peste de esa basura, tiene que darse un buen baño con mucho jabón y botar esa ropa o lavarla y después ponerse crema y desodorante para que su esposa pueda estar cómoda delante de usted. Porque si no, muchacho. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere dar a entender. De que Él quiere que seamos olor fragante. ¿Cómo lo somos? Arrepintiéndonos, reconociéndonos, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole a Jesús que nos lave, que nos transforme y que nos guíe. Y venimos a ser olor grato delante de Dios y olor para vida. ¿Por qué? Porque ahora como tú y yo hemos sido lavados, hemos sido transformados, ahora somos olor de vida. ¿Cómo así? Bueno, aquellos que no conocen, aquellos que están en tinieblas, van a ver el brillo en ti, del brillo de Jesús, la sabiduría de Jesús, el conocimiento de Jesús y el poder de Jesús. Entonces tú vas a ser olor de vida a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que se encuentran en un lugar donde hay un mal olor. ¿Sabes qué? Yo tuve una experiencia donde tuve un sueño donde un demonio me estaba ahorcando. Y literalmente yo sentía que me estaba ahorcando. Eso fue como 3 meses de yo convertirme. Y yo decía, mientras ese demonio me estaba ahorcando, te reprendo en el nombre de Jesús. Y no podía decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pero yo comencé diciendo, te reprendo en el nombre. Hasta que llegué a decir claro, te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando lo pude decir claro, el demonio me soltó. Y eran como las 12 de la noche. Y yo estaba solo en la celda. Eso fue al principio de yo convertirme en el Señor. Entonces me tiré de la cama, y una vez de rodillas, me desperté y asustado, y una vez me tiré de rodillas a pedirle a Dios. Cuando me tiro de rodillas, siento que hay algo ahí sentado en la ventana, respirando. Y yo quiero mirar, pero no puedo mirar. Algo no me deja. Estoy como frisado que no me puedo mover.
Y yo más escucho, porque el demonio me quería matar, me estaba tratando de ahorcar, y yo estaba reprendiendo en el nombre de Jesús, y yo más lo oía respirando. Pero cuando yo oía esas cosas respirando, yo no podía ver una peste, pero una peste, una cosa extraña, un olor extraño como azufre, una peste tenía ese demonio. Eso es lo que el Señor está diciendo, olores de muerte. Todo el que está en pecado está sumergido con el enemigo, con el príncipe de la tiniebla, donde está la maldad, donde lo que hay es pudrición, de lo que hay es dolor. De ahí te quiere salvar el Señor. Te estoy hablando por experiencia propia, testimonio, de donde Dios me salvó. Así ha pasado vida, porque he entendido que el Señor pagó un precio por mí. Y he entendido que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Y hoy somos olores de vida. Hoy somos olor fragante delante de Dios. No por mí, no por lo que yo he hecho, sino por lo que hizo mi Señor Jesucristo. Y aquellos que se han desviado al camino de la muerte, que son ahora olor de muerte, que andan falsificando o adulterando la palabra de Dios. Varón, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. Cristo no te quiere echar fuera, como en Mateo 7, donde vinieron un grupo a decirle, Señor, echamos demonio en tu nombre, hicimos un milagro en tu nombre, y el Señor le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. Fue porque ellos se pervertieron, fue porque ellos se corrompieron, fue porque ellos se fueron atrás del dinero, de la gloria, de la riqueza, del poder, y no de hacer la voluntad de Dios. Y vinieron a hacer olor de muerte, porque el Señor apartado de mí, y tú sabes que el Señor aparta para el infierno, para azufre, para donde está la peste, donde está el dolor. Ministro que estás corrompido, todavía estás a tiempo. El Señor quiere que sea olor de vida. El Señor quiere que te arrepientas, que verdaderamente lo busque de corazón, que verdaderamente lleve la palabra de Dios como la llevaba Pablo, por el amor a Cristo, para que las almas se salven, para que las almas sean transformadas. Por favor, ministro, en el amor de Dios, Dios te está llamando, estás a tiempo. Estás a tiempo de que pueda ser transformado. Estás a tiempo de que pueda ser lavado por la sangre del Cordero de Dios. Y vuelva a ser olor de vida, ministro. Escucha la voz de Dios. El enemigo te está usando para llevar a cabo una obra de destruir algo que Dios ya ha plantado. No sea parte de la obra de Satanás y su demonio. No sea un ministro de Satanás. No ande de acuerdo a la obra propia tuya o a la obra de la carne o de un grupo, de un concilio. Anda de acuerdo a la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Arrepiéntete y conviértete al Señor nuevamente para que vuelva a ser olor de vida. Y no solo de vida, sino también para vida, para que otros puedan venir a Cristo Jesús. Hay muchos que son olor de muerte, porque ya no están obedeciendo a Dios, están viendo pornografía, están mintiendo, están detrás de la fama, están detrás del dinero, están en bochinche, están en divisiones, están causando muchos problemas y son olor de muerte. Y hoy Dios los está llamando a arrepentirse, hoy Dios los está llamando a que vuelvan a ser olor de vida, que lleven la paz, que lleven el mensaje positivo de Jesús, que lleven el evangelio de Jesús, que hablen del poder de Dios, que hablen del amor de Dios, que hablen de lo que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que se encuentran en tinieblas. Hoy, ministro, Dios no habla. Él quiere que seamos olor de vida y olor para vida, aquellos que se encuentran sin vida, que andan sin fe y sin esperanza. Esto era lo que Pablo le quería enseñar a los corintios, que había muchos que se iban corrompidos y querían corromper a los corintios. Como hoy hay muchos que se han corrompido y quieren corrompir a las iglesias de Dios. Pero para ti también hay salvación. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Padre, queremos ser olor de vida y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado pastor, ¿tiene alguna palabra ahí antes de concluir? Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor en esta preciosa hora. Amén, hermano Pedro. Esperamos, ¿verdad?, que Dios haya hablado a algún alma. Bendito el nombre del Señor, tanto a través de la radio como a través de la internet. Bendito Dios. Y les decimos a los hermanos que también oren por nuestro hermano Pedro Mateo. Saludamos allá en Washington State. Gloria a Dios, allá en Seattle, Washington, a los hermanos. Bendito Dios, Nelly. Hermano Luis Martínez, bendito Dios. Y hacemos oración general, hacemos oración por la familia. Le pedimos al Señor también oración por una
una señora que está ya diagnosticada con cáncer. Lamentablemente, pues el esposo está bien triste y nos pide también la oración por ella. Bendito Dios, ella todavía está viva. Alabado el nombre del Señor. Y los médicos la han desahuciado. Le pedimos al Señor, le pedimos, ¿verdad?, a los hermanos que están en sintonía, que Dios es el que obra siempre a favor nuestro. Bendito Dios. Amén. Amén. Y Pastor, ¿cómo se llama la hermana? la señora no es una americana. No tengo el nombre conmigo en esta preciosa hora. Dejé el papel en el carro, pero le pedimos al Señor, voy a orar por ella. amén, Amén. que Amén. le pedimos fortaleza también a la familia. Bendito Dios. Amén. Amén. Padre, venimos ante tu presencia. Tú eres nuestro Señor, tú eres Señor. nuestro Salvador. Tú has llevado toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia en la cruz del Calvario. Padre, hoy en el nombre de Oh, Jesús, bendito Dios. te pido por esta señora, Señor. Sí, Tú sabes Señor. su nombre y sabes quién es y conoces su condición. Amado Dios, creemos en el poder Tú conoces, del Padre. Espíritu Santo y la autoridad que tú Oh, tienes bendito Dios. para sanar, para salvar, para Que se resucitar. haga tu Hoy voluntad, en el Señor, nombre de siempre. Jesús enviamos la palabra, Padre Sanidad, mío, para Señor, que en tú hagas el de nombre acuerdo de a tu Jesús. voluntad en la vida de esta señora, Santo Dios. Tu Oh, bendito voluntad es Dios. sanar, libertar y salvar. Y hoy en el Oramos, nombre de Señor, Jesús yo creo en tu palabra. por Hoy en cada el nombre uno de Jesús ellos, yo envío Señor. tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús declaro tu palabra para que ella sea olor Oh, de gracias, vida y Padre. para vida a las naciones, al mundo, de que tú eres el Salvador, de que tú eres el sanador, de que tú eres el libertador. Al igual te pido Sí, por Señor. fortaleza a su familia. Te pido, Padre mío, por todos aquellos que están en sintonía, Luis Martínez, Nelly Cepeda, y todos aquellos, Padre mío, que siempre están ahí, Padre mío, escuchando y recibiendo tu palabra, recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Al igual te pido por este ministerio, potrero-tiempo.org, por Carlos Quiñones, Padre mío, que va a ser usado en este momento de 8 a 9. Bendito Padre mío, Dios. por todos aquellos que siempre están ahí, Padre mío, pidiendo y orando por nosotros, te Oh, pedimos Santo, también por Santo. ellos. Padre, yo creo en la palabra. Yo creo que esta señora va a recibir, Padre mío, de acuerdo a tu voluntad, amado Dios. Que tú te glorifiques en la vida de ellos y en sus familiares, Santo Dios. Y que tú le des fuerza y la victoria, la cual ellos anhelan y desean, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Así que, pastor, será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Vamos a traer palabra de Dios, el mensaje de la salvación y hablar de lo que el Señor ponga Le en queda nuestro un minuto corazón de para la tiempo. gloria y la honra de su nombre. Así que Dios lo bendiga y que Dios bendiga al hermano Carlos Quiñones. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Pedro. Estaremos siempre orando por ti, por tu familia y tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Bendiga, pastor. Gloria a Dios. La programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro A. Mateo, pastor allá en Concord, Massachusetts. Y saludamos a aquellos que están viéndonos en esta hora y a aquellos que nos van a ver en un futuro. Bendito Dios, y aquellos que el hermano Pedro ha ministrado. Bendito Dios, tanto dentro de la cárcel, bendito Dios, como el hermano González. Amén, José González. Dios te bendiga, gloria a Dios, y llámanos, hermano José González, gloria a Dios, cuando tenga una oportunidad, estás viendo este video, gloria a Dios, nos llama, queremos saber de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en esta preciosa hora cerramos esta programación y continuamos con Ágape y Misiones. Entra a postrerostiempo.org.